En primer lugar, una disculpa bien grande porque no me di cuenta que la música en los otros videos estaba muy alta y muy cerquita. Luego me pongo música para concentrarme más, pero no me di cuenta que estaba muy fuerte. No vuelve a pasar, ya tengo música, ya puse música bajita y ya repetí la misma canción que es tranquilita para que no moleste. En segundo lugar, en este video les voy a hacer un resumen de lo que es los puntos más importantes del silogismo típico, porque vamos a seguir trabajando con esta estructura del silogismo típico para otros silogismos con los que trabajemos. Ajá. Yo ya, aquí nada más una aclaración. Son 15 formas de silogismo categórico que son válidas. Nosotros para el silogismo típico únicamente estamos trabajando con estas 4. Ajá, ya les había explicado por qué se llaman así, pero de manera rapidísima. Acuérdense que estas 3 letras representan, las 2 primeras son premisas y la tercera es conclusión. Premisa, premisa, conclusión. Premisa, premisa, conclusión. Premisa, premisa, conclusión. Ajá. Acuérdense, la primera es premisa mayor, la segunda es premisa menor, la tercera es la conclusión. Entonces, cuando hablemos de silogismo típico nos estamos refiriendo a estas estructuras. Ajá. Tienen la misma estructura, tienen los términos mayor, menor y medio acomodados en el mismo orden, siempre, siempre en el mismo orden, aunque cambien de proposiciones, ¿sale? Pero son las mismas. Ahora sí, vamos con lo que es el silogismo típico. El silogismo típico es un razonamiento deductivo. Acuérdense que razonar significa nuestra capacidad para poder unir o relacionar 2 o más conocimientos para poder sacar conclusiones, para poder deducir algo, para poder generar nuevos conocimientos o comprender o concluir nuevos conocimientos. Ajá. Esto puede ser de manera inductiva o puede ser de manera deductiva. Acuérdense que de manera inductiva es cuando nosotros partimos de casos individuales o específicos o particulares para llegar a conclusiones más universales o menos particulares. Pero en el caso del silogismo típico que nosotros vimos, el razonamiento siempre, siempre, siempre va a ser de tipo deductivo. Y cuando decimos que es de tipo deductivo, nos estamos refiriendo a que va a ir de lo universal, va a partir de un conocimiento universal, es decir, que los incluya a todos para llegar a conclusiones más particulares, ajá, o menos universales. ¿A qué nos referimos con eso? Aquí están otra vez las 4 estructuras de silogismo típico que nosotros vamos a utilizar. La premisa mayor siempre va a ser universal. Ajá. En este caso es universal afirmativa, acá es universal negativa, acá vuelve a empezar con una proposición universal afirmativa y acá se vuelve a empezar con una proposición universal negativa. Estos son 4 estructuras diferentes de silogismo típico. Las 4 las vimos. Ajá. Entonces, nuestro silogismo típico siempre va a partir de algo universal. Ajá. De un conocimiento universal. Ahora, está formado por 2 premisas y una conclusión. Ajá. Aquí le pausan y copian esto. Ahora, la estructura del silogismo típico es la siguiente, que es lo que les acabo de explicar. 2 premisas y una conclusión. Ajá. La primera premisa es la premisa mayor, la segunda premisa es la premisa menor. Nosotros unimos estas 2 premisas a través, de un término y de esta unión o de haber relacionado estas 2 premisas, de haberlas razonado, yo llego a una conclusión. Ajá. Le pausan, copian esto y seguimos con lo que es el silogismo típico. Ajá. Otro punto importante a considerar en el caso del silogismo típico es su premisa mayor. Ajá. Es decir, la primera premisa, la premisa de la cual vamos a partir. Ajá. La premisa mayor siempre, siempre, siempre debe de ser universal. Siempre. Ajá. Las 4 estructuras de silogismo típico que vimos empiezan con universal. Su primera premisa es esta. Siempre son universales. Entonces, la premisa mayor siempre debe de ser universal. Puede ser universal afirmativa, que es cuando nosotros decimos todos o todas, los o las, o puede ser universal negativa, que es cuando decimos ningún o ninguna. Ajá.
O cuando la empezamos diciendo los o las, pero después de mi sujeto decimos la palabra no, ajá. Pero generalmente lo ubicamos por la palabra ningún o ninguna, ajá. Ahora, en la premisa mayor, el sujeto va a ser el término medio y el predicado va a ser el término mayor, ajá, o el predicado va a contener al término mayor, ajá. Si nosotros nos vamos otra vez a la estructura, aquí lo tenemos. Sujeto es mi término medio, predicado mi término mayor, ajá. Ahora, le pausan, lo copian y nos vamos a, aquí si no le alcanzan a ver, esta es una M mayúscula para simbolizar el término medio y esta es una T mayúscula para simbolizar al término mayor. Ahora vámonos, perdón, con la premisa menor, ajá, es decir, la segunda premisa. La premisa menor, que es la segunda premisa. Esta premisa siempre va a ser una proposición particular o menos universal. Ajá. Vamos a ver algunos ejemplos. Premisa mayor, todo ser humano es mortal, es decir, es universal. Cuando yo digo todo, me estoy refiriendo a todos, 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 todos. Pero mi premisa menor va a ser una proposición particular o menos universal. Ajá. En este caso, es una proposición universal, pero es menos universal que ser humano. Ajá. Por ejemplo, cuando yo digo los hombres como sexo masculino, pues, me refiero a todos los hombres. Pero todos los hombres son, es un término menos universal que si yo dijera seres humanos, porque seres humanos abarca a hombres y a mujeres. Ajá. Entonces, mi premisa menor puede ser una proposición particular o menos universal. En este caso fue menos universal, pero puede ser una proposición particular. Ajá, aquí igual, mi premisa mayor es universal, pero mi premisa menor es particular. Ajá. De hecho, yo les decía, bueno, aquí es hasta singular, pues, porque pues cuando decimos a alguien muy específico, pues es singular. Pero bueno, se toma como particular, pues. Entonces, mi premisa menor siempre, siempre va a ser una proposición particular o menos universal que la premisa mayor. Ahora, la premisa menor siempre, siempre, siempre va a ser afirmativa. Ajá. Es decir, ay, perdón. Es decir, aunque yo empiece mi premisa mayor con una proposición universal negativa, mi premisa menor siempre va a ser afirmativa. Ajá. Ustedes revisen todos los ejemplos de silogismos que hicimos. Y la premisa menor siempre es afirmativa. Siempre, siempre es afirmativa. Porque es en donde yo voy a unir a mi segunda idea con mi primera idea. Ajá. Si ustedes se acuerdan, yo les había explicado que para hacer un silogismo nosotros debemos de partir de una idea, conocer sus características y saber cuáles seres entran en esta idea. Entonces mi premisa menor siempre va a ser afirmativa porque es en donde yo voy a decir que este ser es parte de esta idea. Ajá. Que este individuo es parte de esta idea de la que yo estoy hablando. Entonces, por eso la premisa menor siempre, siempre, siempre va a ser afirmativa. Ahora, en la premisa menor, el sujeto va a ser o va a representar al término menor, una T minúscula, y el predicado va a ser el término medio. Le pausan, lo copian y si nos vamos a lo que es la estructura, tenemos aquí la premisa menor. Sujeto es término menor, predicado, término medio. Ajá. Porque es en donde yo los estoy uniendo. Ahora nos vamos a lo que es la conclusión. La conclusión es el resultado de haber razonado las dos premisas anteriores, la premisa mayor y la premisa menor. En la conclusión, yo voy a tener como sujeto al término menor y como predicado al término mayor. Ajá.
Vámonos a la estructura. Aquí está mi conclusión. Sujeto, término menor. Predicado, término mayor. Y si ustedes se fijan, esta es la misma estructura para todos los silogismos que hicimos. Ajá, los 4 diferentes tipos de silogismos que hicimos. Perdón, aquí le pausan, lo copian. Y y ya nos vamos otra vez a lo que es la estructura. Si se fijan aquí, en la estructura tenemos de este lado al sujeto y de este lado al predicado. Ajá. El sujeto, acuérdense, el sujeto es la idea de la que yo voy a hablar. El predicado es lo que yo voy a decir de mi sujeto. Ajá. Entonces, fíjense, y todos los silogismos típicos que hicimos tienen esta estructura. Ajá. El término medio, perdón, aquí se me pasó escribirles algo bien importante. Espérenme. Ahora sí, perdón, se me había olvidado escribirles esto. El término medio nunca pasa a la conclusión. Ajá, nunca. Si ustedes se fijan, y esto aquí le pausan y lo copian después de esto, ¿sale? Si ustedes se fijan en la estructura del silogismo típico, el término medio únicamente nos va a servir para unir esta premisa con esta. Ajá. Yo tengo mi idea, conozco sus características o digo alguna característica de mi idea y después lo único que hago es afirmar que alguno de los seres que entran en esta idea realmente pues son parte de esta idea. Ajá. Si yo aquí hablo de seres humanos, y si digo los seres humanos piensan, ¿quiénes son seres humanos? Bueno, pues aquí puedo decir, pues no sé, los adolescentes. ¿Qué son los adolescentes? Son seres humanos. Ajá. Entonces, el término medio únicamente me va a servir para enlazar mis premisas. Ajá. Hagan de cuenta que es como si yo aquí tuviera la premisa mayor y aquí la premisa menor. Entonces, la premisa menor lo único que va a hacer es reafirmarme que estos seres pertenecen a esta idea. Ajá. Entonces, este ser es parte de esta idea y por lo tanto este ser, ya en la conclusión, este ser tiene estas características. Ajá. Pero si se fijan, o sea, en la conclusión únicamente tenemos término menor y término mayor. Ahora, antes de pasar a los otros puntos, yo quiero que ustedes revisen, que revisen como si siempre en todos los silogismos que hicimos cumplimos esta estructura. Término medio, término mayor. Término medio, término mayor. Creo que se los fui así como que diciendo este. O sea, así con cada uno. Aquí lo ven doble porque acuérdense que yo aquí les había dicho que la conclusión nosotros la podemos expresar. Por si decimos ningún felino vuela, los jaguares son felinos y por lo tanto los jaguares no vuelan. Lo puedo expresar así o en lugar de esta puedo decir, por lo tanto, ningún jaguar vuela. Pero si se fijan se cumple la misma estructura. Lo único que estoy cambiando es los y no por la palabra ningún. Ustedes revisen todos los silogismos que hicimos y tienen esta misma estructura. Yo por eso les decía, utilicen los mismos colores, porque a veces visualmente esto nos ayuda a ir ubicando los términos. Por ejemplo, visualmente yo por el color rojo puedo ubicar que mi término mayor va a estar en mi premisa mayor como predicado y que en la conclusión va a seguir siendo predicado. Que mi término menor, que está aquí de color verde, va a ser un sujeto en la premisa menor. Término menor, premisa menor. Es mi sujeto. Y que se va a mantener como sujeto en la conclusión. Y puedo ver que mi término medio es el único que me va a cambiar. Este siempre va a ser predicado y este siempre va a ser sujeto. Pero el término medio, este sí me va a cambiar. Primero va a ser sujeto porque es el sujeto, es la idea de la que yo voy a hablar. Y después se va a convertir en predicado porque es en donde yo voy a afirmar que uno de los seres de los que yo voy a hablar o de los que yo voy a razonar algo es parte de esta idea. Entonces yo por eso les decía, pongan el mismo color para cada tipo de término en todos sus ejemplos porque visualmente esto les ayuda a irse, a ir razonando, a irse grabando esta estructura.
Ahora vámonos con los términos. El término medio, que es una M mayúscula. En la premisa mayor es sujeto y en la premisa menor es predicado o está en el predicado. Premisa mayor sujeto, premisa menor predicado. No aparece en la conclusión nunca. Miren, aquí sí se los puse. El término medio nunca va a aparecer en la conclusión. Nunca. Ustedes revisen todos los ejemplos que hicimos y el término medio nunca está en la conclusión. Ahora vámonos con el término menor. El término menor aquí yo dejé los mismos colores que ya les había puesto para los otros videos. Entonces, el término menor, una T minúscula, siempre va a ser sujeto en la premisa menor y en la conclusión. Nos regresamos a la estructura del silogismo típico y nos encontramos con que sí, que siempre va a ser sujeto en la premisa menor y sujeto en la conclusión. Acuérdense, aquí les puse de este lado el sujeto y de este el predicado. Ahora vámonos con el término mayor, que es la T mayúscula. Término menor, T minúscula, término mayor, T mayúscula. Siempre va a ser predicado en la premisa mayor y en la conclusión. Y si nosotros nos vamos a la estructura del silogismo típico, tenemos que el término mayor siempre va a ser predicado en la premisa mayor y predicado en la conclusión. Entonces, le pausan. Ay, aquí se comió la grapa la T, pero bueno, sí se entiende que dice término. Le pausan, lo copian. Y nos vamos a regresar a otros. Bueno, aquí nada más para reafirmar esta idea, ¿sale? Que mi premisa mayor siempre sea universal y siempre sea verdadera. ¿Por qué les digo que tomen muy en cuenta esto? Y ya se los había explicado. Que mi premisa mayor siempre sea universal y siempre sea verdadera es importante para que yo no caiga en razonamientos falsos o erróneos. Yo ya les había puesto aquí en los videos anteriores. ¿Qué pasa si mi premisa mayor no es universal? Que yo puedo decir algunos felinos tienen manchas y si agarro que el jaguar es un felino, yo concluyo que el jaguar tiene manchas y aunque esté bien, yo no estoy empezando con algo universal. ¿Y qué pasa si yo en lugar de jaguar pongo puma? Es el mismo ejemplo. Algunos felinos tienen manchas, el puma es un felino y por lo tanto concluyo que el puma tiene manchas, entonces no. Por eso es importante que mi premisa mayor siempre sea universal y que siempre sea verdadera y que siempre el predicado debe de ser coherente con el sujeto. Si yo hablo de felinos, debo de poner en mi predicado algo que sí sean los felinos, que sí hagan los felinos, que sí tengan los felinos, que sí algo los felinos. No puedo poner algo que no. A menos que sea una premisa universal negativa. Allí sí. Y eso también ya se los había explicado. Cuando nosotros hacemos una premisa universal negativa, una proposición universal negativa, tenemos nuestra idea y las características que no tiene esa idea, lo que no es esa idea. Allí sí. Pero de todas formas, bueno, ya aquí estamos hablando para premisas universales afirmativas, pero igual aplica para las universales negativas, pero al revés. El predicado de verdad no debe de tener nada que ver con el sujeto en el caso de las universales negativas. Entonces, aquí es importante que mi premisa mayor, además de ser universal, ya sea que empiece con todos o con ninguno, que siempre sea verdadera. ¿A qué nos referimos con que esto es importante para que no caigamos en razonamientos falsos o erróneos? Yo les ponía algunos ejemplos de de proposiciones o de premisas mayores que sí son universales, pero que no son verdaderas. Por ejemplo, si yo digo que todos los hombres son machistas, o que todas las mujeres se deben dedicar a la cocina,
o que todos los hombres son mentirosos, o que todas las mujeres son infieles, o que todos los mexicanos son corruptos. Estas, si ustedes se fijan, son premisas mayores. Y a partir de estas premisas, las personas realizan razonamientos incorrectos o falsos. Ajá. Si por ejemplo yo digo que todos los mexicanos son corruptos, entonces el razonamiento que yo estoy haciendo es que cualquier mexicano que yo me encuentre en mi vida, por lo tanto va a ser corrupto. Porque estoy partiendo, y me puedo equivocar muchas veces, digo, a lo mejor una que otra le voy a atinar, pero muchas otras me voy a equivocar, porque yo estoy partiendo de una premisa sí universal, pero que no es verdadera. Ajá. Si yo parto de mi premisa mayor de que todos los hombres son machistas, entonces cualquier hombre que yo conozca en mi vida, yo voy a decir, ese es un machista. Ajá. Y a lo mejor algunas veces le atino, porque sí hay hombres machistas, pero algunas otras veces voy a concluir o voy a llegar a razonamientos erróneos o falsos. Ajá, porque estoy partiendo de un conocimiento universal, pero falso. Entonces, por eso es bien importante que mi premisa mayor en el silogismo que yo haga siempre es universal, pero también al mismo tiempo siempre sea verdadera. Ajá. Por ya casi último. Seguimos con la premisa mayor. Ajá. Perdón. Aquí le pausan y lo copian. Ajá. A ver, espérenme tantito. Perdón, aquí ya nada más le aumentan esto, ¿sale? Cuando copien esto, el predicado debe de ser coherente con el sujeto, de sí, corresponderse con el sujeto, de sí pertenecer bien al sujeto, cuando mi premisa mayor es universal afirmativa. Ajá, es decir, cuando empezamos con todos. O el predicado no debe de tener que ver con el sujeto cuando mi premisa mayor es universal negativa, es decir, cuando empezamos con ningún. Ajá. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, ser inmortal no tiene nada que ver con ser humano. Sí, ese es mi sujeto. Ajá. Entonces ahora sí le copian y le pasamos, ¿sale? Ya por casi último. Seguimos con la premisa mayor, es bien importante, es que de la premisa mayor, es como que de donde sale todo lo demás, ¿sale? Premisa mayor. Si la premisa mayor es universal afirmativa, entonces la conclusión será afirmativa también. Ejemplos. Todo ser humano piensa. Mi premisa mayor es universal afirmativa. Premisa menor. Ya sabemos que esta siempre va a ser afirmativa. Sócrates es un ser humano y, por lo tanto, Sócrates piensa. Es decir, mi conclusión va a ser afirmativa. Si mi premisa mayor es afirmativa, mi conclusión también va a ser afirmativa. Pero si la premisa mayor es universal negativa, entonces la conclusión será negativa también. Ajá. Ningún ser humano vuela. Mi premisa mayor es universal negativa. Acuérdense que la palabra ningún me está indicando que es universal y que es negativa. Ajá. Es como si yo dijera que todos los seres humanos no vuelan. Ajá. Pero pues utilizamos la palabra ningún. Premisa mayor, universal negativa. Premisa menor, es afirmativa. Ajá. En este caso es particular afirmativa. Acuérdense, la premisa menor siempre es afirmativa. Conclusión, por lo tanto, Sócrates no vuela. Es decir, si mi premisa mayor es negativa, universal negativa, mi conclusión va a ser negativa también. Si yo aquí tengo ningún, aquí segurito en la conclusión voy a tener un no. Ajá. Entonces le pausan, lo copian y ahora, si yo aquí en lugar de ponerle Sócrates le pongo, no sé, todo ser humano piensa, las mujeres son seres humanos, por lo tanto las mujeres piensan. Ajá. O sea, sigue cumpliéndose. Aquí les estoy poniendo ejemplos particulares, en el caso muy específico o muy singular de Sócrates, pero igual aquí puedo poner, en lugar de seres humanos, puedo poner adolescentes, puedo poner viejitos, puedo poner mujeres, puedo poner bebés, puedo poner, ajá. Igual aquí, sigo utilizando el ejemplo de Sócrates,
pero también puedo poner mujeres, niños, ancianitos, bebés, y por lo tanto mi conclusión va a ser que mujeres no vuelan, ancianitos no vuelan, bebés no vuelan. Ajá. Entonces, si mi conclusión es, si mi premisa es, si mi premisa mayor es afirmativa, mi conclusión va a ser afirmativa. Si mi premisa mayor es universal negativa, mi conclusión va a ser negativa también. Ajá. Y la premisa menor siempre, siempre es afirmativa. Incluso aunque mi premisa mayor empiece con universal negativa, la premisa menor siempre va a ser afirmativa. Ajá. Entonces le pausan, lo copian y pues esto ya nada más es como lo que pues ya habíamos visto, ¿sale? Cómo realizamos un silogismo típico. Partimos de una idea, conocemos sus características, las características más esenciales de esta idea, y también sabemos cuáles son los seres que entran en esta idea. Si ustedes se fijan, la idea de la que partimos va a ser mi término medio. Las características de esa idea van a ser mi término mayor. Los seres que entran en esta idea van a ser mi término menor. Es decir, si ustedes comprenden esto, ya hacen un silogismo típico. Ajá. La idea de la que yo voy a hablar, término medio. Sus características, término mayor. Los seres que entran en esta idea o que son parte de esta idea es mi término menor. Ajá. Entonces, mi idea tiene tales características. Tal ser entra en esta idea, tal ser entra en esta idea y por lo tanto, tal ser también tiene estas características. Ajá. Entonces, si ustedes se fijan, ya con que comprendan esto, lo tenemos así: término medio, término mayor, término menor. Y ya nada más es cosa de completar. En el caso, bueno, aquí le pausan, lo copian y vamos con otro silogismo típico. Silogismo típico, ¿cómo lo realizamos? En el caso de... silogismo típico, ¿cómo lo realizamos? Aquí si se fijan, cuando partimos, cuando mi premisa mayor es de tipo A. Bueno, a ver si les voy a poner universal, afirmativa, ¿sale? Cuando decimos todos, ajá. Cuando mi premisa mayor. Ahora vamos, ¿cómo le hacemos? Y van a ver que es lo mismo. ¿Cómo realizamos un silogismo típico? Cuando mi premisa mayor va a ser universal negativa. ¿Cómo le hacemos? Lo mismo. Conozco mi idea. Tengo mi idea. Sé cuáles no son las características de esta idea. O sea, como sí sé las que sí tiene, también sé las que no tiene. Ajá. Tengo mi idea. Sé qué características no tiene, es decir, lo que no es, lo que no tiene, lo que no hace, es decir, lo que no es su comprensión. Y los seres que siguen entrando en esta idea, pues siguen siendo los mismos. Ajá. Entonces, tengo mi idea y ese es mi término medio. ¿Cuáles son las características que nada tienen que ver con mi idea? Eso va a ser mi término mayor. ¿Cuáles son los seres que entran en esta idea? Eso es mi término menor. Y aquí ya tenemos la premisa mayor. Ningún, lo que sea, tiene, hace, es. Este fulanito es parte de esta. Es parte de esta. Ajá. Y por lo tanto, este fulanito tampoco cumple con estas características. Ajá. Se los voy a poner con... A ver, aquí, regresándonos al primer ejemplo. Es como si mi idea fuera, por ejemplo, ecosistemas. Ajá. Y una de las características de los ecosistemas es que proveen servicios ambientales. Ahora,
¿Qué es lo que entra en esta idea de ecosistemas? Y eso va a ser mi término menor. Los matorrales, los manglares, los pastizales, los arrecifes, las selvas húmedas. Tengo acá un montón, pero ya no me caben, ¿sale? Las selvas secas, los bosques nublados, los bosques de microalgas, las dunas, etcétera. Ajá. Es decir, vamos a escoger una. Ajá. Vamos a escoger los pastizales. Ajá. Mi idea es ecosistemas. Las características de esta idea, vamos a tomar una, es que proveen servicios ambientales. ¿Cuáles son los seres que entran en esta idea? Y esa es mi extensión. Yo me agarré los pastizales. Ajá. Los pastizales, aquí está mi término menor. ¿Qué son los pastizales? Ah, pues son ecosistemas. Ay, esperen. Ya se me va a acabar el tiempo. ¿Qué son los pastizales? Son ecosistemas. Ajá, repito mi término medio. Y por lo tanto, ¿a qué conclusión llego? Repito a que por lo tanto los pastizales también tienen esta característica, es decir, poseen servicios ambientales. Ajá. Entonces, así es como le hacemos. Aquí tenemos un silogismo típico. Todo ecosistema provee servicios ambientales. Los pastizales son ecosistemas y por lo tanto los pastizales proveen servicios ambientales. Ajá. Entonces, le pueden hacer así ustedes y háganle con cualquiera. Ajá. Yo aquí sí cambio pastizales por manglares, me sale. Si le pongo bosques nublados, me sale. Si le pongo selvas, me sale. Ajá. Ahora, cuando mi idea, cuando mi premisa mayor yo la quiero comenzar con una proposición universal negativa, vamos a dejarle, ¿sale? Mi idea sigue siendo ecosistemas, es mi término medio. Ahora, ¿cuáles son las características? Lo que no es, lo que no tiene, lo que no hace, lo que no debe, lo que... Ajá. Yo aquí agarré esta. Ajá. ¿Qué es lo que no debe de pasar con los ecosistemas? Que los ecosistemas no deben ser sobreexplotados. Este es mi término mayor. Ajá. Vamos a seguirle con los pastizales. Mi término medio, ¿qué son los pastizales? Perdón, mi término menor, ¿qué son los pastizales? Pues son ecosistemas. Qué mensa. ¿Dónde lo dejé? ¿Qué son los pastizales? Ah, pues son ecosistemas. Ajá. Y por lo tanto, ¿qué es lo que no deben de ser o de hacerse o de tener los pastizales? Pues que no deben de ser sobreexplotados. Ajá. Y aquí tenemos otra vez otro silogismo típico. Los ecosistemas no deben ser sobreexplotados. Los pastizales son ecosistemas y por lo tanto los pastizales no deben ser sobreexplotados. Ajá, y aquí ya tengo mi silogismo típico. Aquí acuérdense que, bueno, podemos poner en lugar del no deben ser, yo aquí puedo omitir este no y ponerle el ningún acá. Ajá. Ningún ecosistema debe ser sobreexplotado. Los pastizales son ecosistemas y por lo tanto los pastizales no deben ser sobreexplotados. Entonces, es de manera general un resumen de lo que es los puntos más importantes del silogismo típico. Igual aquí le pausan y lo copian.